Es razonable pensar que el aprendizaje de la lectura y la escritura no ocurre de manera natural como sucede con el aprendizaje del habla en nuestra lengua materna. Sin embargo, hipotéticamente podemos asumir que un mayor dominio del vocabulario y de las formas de expresión verbal ofrecerá mayores oportunidades para aprender a leer y escribir. Por ello, en la educación preescolar e incluso desde la educación inicial se ha puesto énfasis en la lectura emergente. Esto significa implementar estrategias que permitan dejar aflorar las habilidades de los niños que les faciliten acceder a estas dos herramientas, la lectura y la escritura, como apoyo para generar otros aprendizajes en su vida cotidiana y en su escolarización. De hecho, hay familias que acostumbran a contar historias mediante la lectura, permitiendo que niñas y niños descubran que en esos textos, digitales o impresos, hay cosas interesantes por descifrar. Por ejemplo, cuando pregunta ¿qué dice aquí? Y uno les lee la etiqueta de un producto, un anuncio publicitario o el mensaje que llegó al celular, etc. Igualmente, cuando la niña o el niño hojea y explora un celular o da vuelta a la página de un libro, hace uso de crayones para hacer garabatos, sabe que allí dice pizza, supermercado, etc., le ayuda a establecer un principio en el acto de la lectura, a entender que hay cosas que se pueden leer y también escribir. Para apoyarles en ello, se les puede leer la descripción de alguna película o videojuego al buscar en Google, YouTube, etc., lecturas de canciones o traducciones de letras en otros idiomas, los mensajes que ven en Facebook, Twitter, WhatsApp o cualquier medio de mensajería o red social. A manera de ejemplo, una práctica cotidiana para quienes tienen celular con buena conexión es resolver las dudas que tienen los infantes mediante los buscadores que utilicen, realizando la lectura de lo que indagaron, o que se los lea la asistente virtual de esos medios, sea Alexa, Siri o Celia, aunque claro no hay como escuchar la voz de mamá, papá, hermana, hermano, etc. Estos ejercicios, además de enseñarles a utilizar los aparatos electrónicos como medio de aprendizaje, permite el desarrollo del lenguaje y la conciencia fonológica, tan relevantes para el acto de leer. Es decir, la realización de correcciones naturales permite a las niñas y niños aprender que no se dice aiga, sino haya, que en cada palabra hay una vocal que se pronuncia más fuerte, como al decir pájaro, ya que no decimos pájaro, así como tampoco decimos coco, sino coco. De esta manera, mediante el desarrollo del lenguaje, hacen esas distinciones de manera natural, entendiendo que las palabras tienen una vocal que se pronuncia más fuerte y que en el acto de lectura es importante que tomen conciencia de ello. Lo mismo sucede cuando se pone énfasis en el aprendizaje de palabras más difíciles, como las trabadas, blanco, broma, tabla, y las compuestas, mesa, banco, telaraña, abre latas, como meros ejemplos. Entonces, cuando estas observaciones se realizan entre pares, sin regaños o correcciones tajantes, les ayuda a realizar ese análisis de los sonidos de la lengua, que posteriormente concretizarán en letras. Por lo tanto, es necesario acentuar la importancia de hacerlo de manera metodológica en la fase 3 de educación básica, es decir, en primero y segundo grados de primaria, especialmente para cubrir posibles dificultades de algunas niñas o niños que no tuvieron la oportunidad de ejercitar tal análisis en la etapa de preescolar. Es importante destacar que hay niños que al leer ya tienen esa habilidad, dado que de manera individual fueron haciendo esos análisis de manera consciente o inconsciente. Sobre todo, reiteramos, aquellos que viven en un contexto letrado o que en preescolar realizaron estos ejercicios mediante el aprendizaje perceptivo y discriminativo o mediante la lectura emergente.
Parte de ello consiste en ofrecer suficientes ejercicios de percepción visual y auditiva, apoyándoles en la discriminación de diferencias y similitudes. Por ejemplo, se puede recurrir al manual de aprendizaje perceptivo discriminativo para realizar estas actividades previas a la lectura, independientemente del método que se use en la práctica docente. Dicho manual se integra en el blog Aprender a Distancia. Para cerrar este breve artículo, sugerimos consultar el texto de Soloviev y Quintanar, titulado Enseñanzas de la lectura, método práctico para la formación lectora. En este libro, los autores exponen, además de otros capítulos, los principios de este método en el capítulo 4 y su descripción detallada en el capítulo 5. Al finalizar este artículo en el blog Aprender a Distancia, hemos agregado 3 presentaciones en PowerPoint donde resumimos el método mencionado para que tengan un primer acercamiento. No obstante, lo ideal es contar con el libro en su mano para obtener más detalles, particularmente para la fase de preescolar o para alumnos que han tenido dificultades para acceder a la lectura. En la fase 3, primero y segundo de primaria, es recomendable realizar los ejercicios de la etapa 1 de este método. Esto permitirá decidir si es necesario retroceder aún más y apoyarles en el aprendizaje perceptivo discriminativo, facilitando una mayor conciencia de los sonidos de su lengua materna, es decir, la conciencia fonológica. Te invito a pasar al blog Aprender a Distancia, donde damos los enlaces a las presentaciones de PowerPoint de este método de Soloviev y Quintanar, además de que agregamos otro tipo de bibliografía o ligas a páginas en donde puedes seguir ahondando sobre este tema. Hasta pronto, éxito en lo que resta de este ciclo escolar 2023-2024.